Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Barrios Suárez, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi trabajo, entrega final práctica 3, presentado al docente Giovanni Arturo Gómez Moreno. Dentro de la práctica de formación docente número 3 es donde vimos el desarrollo de cada una de nuestras teorías, secuencias, planeaciones y laboratorios. Todas las prácticas profesionales, tanto la 1 como la número 2, no dejaron de ser más importante que ninguna. ¿Por qué? Porque enriquecieron mi labor, tanto como docente como profesional, dentro de un entorno fuera de mi aula de clase y asimismo como persona. Bueno, más que contarles ya mi experiencia como docente dentro de una teoría que ya se ve dentro de las diapositivas, dentro de un trabajo escrito, es más contarles en esta presentación lo que fue mi experiencia personal. La práctica profesional docente 3, práctica 3, me dio la oportunidad de cumplir dos papeles, dos roles, el de estudiante y a la vez como practicante, y no siempre era practicante, te trataban como una profesora como tal y te daban esas bases y esas herramientas para tener ese rol, ¿no? Y venir tú a la universidad y contar cómo era tu experiencia, vivirla, trascenderla en los trabajos, es un contexto totalmente diferente, porque te das cuenta que vas a ser la futura licenciada en un área donde se da la innovación y la investigación científica y tienes que crear cada día más. Tienes que tener una innovación participativa tanto de la pedagogía como de la enseñanza. Bueno, en mi caso en particular tuve dos contextos de práctica para mi presentación, que fue Fundación Territorio Azul y donde trabajaba como docente en el área de química. Digamos que uní estos dos escenarios para poder lograr mi práctica en 3 y llevarla a flote, ¿no? En la fundación me dio la oportunidad de investigar, de tratar con la naturaleza, de indagar, de observar, de formarme en trabajos escritos, pero sobre el contexto ambiental. En donde ya me desempeñaba como docente, obviamente tenía mis prácticas, mis secuencias, mis laboratorios, mis planeaciones que tenía que colocar en práctica. Dentro de este entorno se me dio la oportunidad de lograrlo. El experimentar con mis estudiantes, ese momento, ese rol que estaba dando como estudiante y como docente a la vez en una clase, fue particular. Fue saber que tenía que dar lo mejor de mí, que tenía que cumplir tanto con las expectativas de la institución, mis expectativas y la de mis estudiantes. Que todo este contenido tenía la oportunidad de, de moldearlo al modo de que el tema los chicos lo entendieran, lo vivieran. Entonces tuve como esas dos alternativas que juntas se trabajaron, juntas las pude llevar a fin. Conjuntas me enriquecí mucho en estos contenidos, cada una en su clasificación, vuelvo y repito, Fundación Territorio Azul, bueno, con todo esto ambiental, esta investigación que fue muy chévere, y dentro de mi contexto laboral, implementar, bueno, las herramientas que me ofreció fueron magníficas. Bueno, los referentes curriculares de mis secuencias y mis planeaciones y mis laboratorios, y no puedo dejar de mencionar el, el póster que realizamos, la exposición, el conversatorio. Fue una experiencia única porque me di la oportunidad de tener un referente como los de BEA y ponerlos en práctica. Cada una de estas habilidades que me brindó el exponer, el contar mi secuencia, cómo la implementé, desarrollé, cómo la aceptaron mis alumnos, fue mágico
porque vuelvo y les repito, no es más importante una práctica que la otra, pero cada una me dio un espacio. Entonces, práctica 1 me dio la observación, práctica 2 la formación y la 3 pues ya lo que fue a práctica laboral. Entonces, se recopilaron las tres en estos referentes curriculares, los entendí mejor, me dio la enseñanza y el aprendizaje y todos estos procesos por medio del pensamiento. Se desarrollaron actividades enfocadas con los derechos básicos de aprendizaje, importantísimos, en mi caso grado octavo, con el área de biología. Bueno, entonces, a partir de lo anterior que estaba mencionando, contándoles, em, el desarrollo metodológico se da, obviamente, desde la praxeología, que es una de las formas, digamos, entre sí más oportuna, porque te da tanto a ti la oportunidad como docente y del estudiante que tienes a cargo de ser autónomo, en el autónomo de tu educación, de conseguir alternativas metodológicas como docente que se vinculara bajo las capacidades de investigación y observación de tus alumnos. Entonces esto fue una transformación que se vivió en ambos, como en ambos sectores, con cada una de las actividades porque todas fueron muy importantes y esta referente metodológico desde la dinámica científica, desde la proyección social, me dio las bases para crear y para salir de situaciones que se vivían en el aula, en el diario vivir, que tenías que llegar a clase y no sabías qué se iba a presentar, ¿no? Que venía en el camino a medida que tú ibas dando esas pautas del tema. En el momento de ver, en mis 5 actividades, si me equivoco, creo que son más que pena. Vuelvo y digo, el póster conversatorio, experiencia fascinante. Promoví la investigación, la motivación, las ganas de aprender, de desarrollar ese método científico que hace tanta falta en nuestra educación, el que el chico se activara por medio de implementaciones, se activara por medio de socializaciones que fueron discusiones, diálogos muy guiados por mi parte, porque fue su guía, para que ellos pudieran como enrutar lo que estaban aprendiendo, esas retroalimentaciones que se dieron en cada una de las clases. En este momento se dio el momento de ver, de discutir el por qué teníamos que ver el tema, por qué verlo y qué conocimientos previos tenía el estudiante. Y no por medio de preguntas, por medio de juegos, por medio de planeaciones TICs, por medio de los métodos de evaluación que fueron muy enriquecedores para este momento de ver. Bueno, como docente, en el momento de juzgar lo que es la actividad del desarrollo de todos estos parámetros, me vi en la necesidad de que el chico innovara. Me vi en la necesidad como docente de crear competencias, de no escribirlas solamente, sino describirlas, darlas en una experiencia, hacer el desarrollo. ¿Para qué? Para que los chicos la aplicaran según la situación del entorno y según el tema. No que se quedara en el aula de clases, no, sino que lo viviera desde su entorno familiar, social y lo discutiera con, bueno, con sus compañeros. Me vi como docente eh, sujeta a que las didácticas de aprendizaje tenían que salir de lo tradicional, de llenar un cuaderno, de ver un texto de biología y sí, pasó esto y esto tiene cierto parámetro y eso no va a cambiar. Sí, claro, la teoría obviamente y hay información que no va a cambiar, pero ¿por qué no hacer ver esta información de una forma diferente, diversa, que salir de la monotonía era una parte importante? Esa fue mis metodologías didácticas dentro
de la actividad del desarrollo. Bueno, en las actividades de cierre, y pues obviamente está el método también de evaluación ahí, me permitió que ver estos avances, ver los resultados del aprendizaje de los chicos, ver cómo se disfrutaron las clases, cómo aprendieron, se cumplieron los objetivos del proyecto como tal, de cada una de mis actividades, obviamente como estudiante de la universidad, pero se me cumplió más como el objetivo de la labor docente y de persona con cada uno de mis estudiantes. Cambié de ese paso de la práctica común a innovar, a dar más por ellos, y eso se vio en el cierre, se vio en que, ¿qué fue lo importante? Que mis estudiantes aprendieron bases principales de la genética, aprendieron la relación y demás con los vínculos en la familia, aprendieron a hacer un árbol genealógico que no sabían qué era, supieron qué era el ADN y qué era el ARN y cómo diferenciarlo. Entonces fueron cositas, aportes, respuestas muy mínimas. Sí, pudieron ser muy mínimas, pero en el desarrollo, en el cierre, en la guía que desarrollaron, pude evidenciar que fue un aprendizaje excelente. ¿Qué tengo que mejorar en muchos aspectos? Sí, como docente, pero pues eso lo voy a ir aprendiendo a medida de la experiencia. Pero me siento tranquila de ver que logré en mis estudiantes esa apropiación del conocimiento. Bueno, en la evolución creativa, bueno, fue una retroalimentación centrada desde la socialización de cada uno de los temas. Entonces llevamos a discusión por medio de enfoques didácticos, fue abierto a la información, fue abierto a la opinión, fue abierto al respeto, a las exposiciones que lograban estos chicos, salir de tener en el tablero una cartelera y leer la cartelera, no, eso no era el que el chico se apropiara de cada uno de su tema y lo pudiera exponer. Esa fue nuestra evolución creativa. Digo nuestra porque como docente obviamente pues soy su guía, pero mis estudiantes fueron una participación enorme, un apoyo grandísimo en este momento de cada una de las actividades. Bueno, tuve 30 hermosos estudiantes, me siento muy orgullosa de cada uno, del grado octavo. Estos chicos avanzaron en el desarrollo y me colaboraron súper para lograr el objetivo final de la secuencia didáctica y de poderla implementar. Estos chicos cada una de sus actividades las completaron. Como docente vi las necesidades de cada uno según su conocimiento y aprendizaje, asimismo lo desarrollé. Complementaron en su totalidad el tema, lo entendieron. Del trabajo dentro del aula fueron durante los tiempos establecidos, sus responsabilidades, el respeto. Obviamente hubieron contratiempos de momento, pero que pudimos sacar a flote. Los chicos no solamente se nos quedaron con todo lo que fuera teoría, lo que tú aprendiste, el conocimiento, la socialización, retroalimentaciones y demás de clase, no, sino que también desde casa se dio esa creatividad para completar y fortalecer los temas vistos. Bueno, entre las evidencias de aprendizajes realizaron maquetas, exposiciones, socializaciones dentro y fuera del aula de clases, realizaron sus árboles genealógicos, una guía de desarrollo, una infografía, nos ayudamos por medio de videos de YouTube que se presentaban en clase, los chicos grabaron videos haciendo explicación de sus temas. Y esas fueron las evidencias de evaluación de aprendizaje. Bueno, los recursos físicos fueron icopor, témperas, tapas, palillos, colbón, pegastick, carteleras, marcadores, celular en su momento, hojas, lápiz, colores, marcadores, micropuntas. Bueno, fueron cantidad de materiales que trabajamos en clase
Pero creo que lo más importante del recurso no es tanto lo material, sino el chico cómo trabajó con cada uno de esos elementos que tenía a la mano y cómo cada uno de esos recursos lo convirtió en el contenido de ese tema en específico que estábamos desarrollando en el momento. Bueno, no me voy sin darle las gracias a mi profesor de práctica 3, profe Giovanni, mil gracias por el aprendizaje. No me voy sin darle las gracias también a la Fundación Territorio Azul y mil gracias a la institución educativa La Paz. Mil gracias a mis estudiantes, a ellos también, por brindarme la oportunidad de ejecutar cada uno de estos trabajos de secuencia, de planeaciones, de laboratorios, del mismo póster. Mil gracias. Me siento tranquila de que di lo mejor de mí, que traté de hacer el mejor trabajo del mundo y no tanto un trabajo laboral, sino como docente, como persona, que no era solamente que el chico adquiriera el conocimiento, sino que viera la realidad de su entorno, el establecer valores y el establecer esa innovación de investigación científica, creo que fue lo que más me dio la satisfacción de, de decir cuando ya se cumplió el objetivo. Y nada, mil gracias a cada una de las personas que estuvieron en práctica 3 en este momento. Mil gracias.